Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra tradicional cita de todos los sábados del año. No hay vacaciones, no hay nada. Esta cita siempre es obligatoria para mí. Pues tenemos la cita con el análisis, con todas las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana bastante jugosa en acontecimientos en los mercados. Vamos a analizar las 4 claves: técnica, fundamental, cuantitativa, de fontanería del mercado y clave de varios. No se lo pierda, que esto le puede interesar mucho. Empezamos a grabar hoy sábado 16 de agosto a las 9:17 de la mañana. Espero que estén pasando todos unas buenas vacaciones, que habrá muchísima gente que esté escuchando este vídeo de vacaciones. Yo no me he tomado vacaciones al final, seguramente pues en diciembre. En este negocio somos como los tenistas, la temporada termina finales de noviembre, mediados de diciembre, y ahí sí que nos podemos tomar algunos días. El resto del año siempre hay movimiento, y desde luego este agosto no está siendo un agosto vacacional, está teniendo muchas cosas, muchísimas. Por aquí pues hemos pasado calor esta semana también. El calor dentro de lo que es esto. Ha habido días de 28, 29, luego por las noches bajaba como mucho a 17 o así, totalmente anormal. De hecho es solo la segunda semana en todo el verano que hemos tenido un poco de calor, pero parece que eso se ha terminado. Fíjense el mapa de temperaturas por aquí, por este pueblo, a 1300 metros de altura en los Alpes, para la semana que viene. Pues fíjense, están diciendo peligro canicule, o sea, peligro de ola de calor, y para hoy solo hay 24-17, pero esto para ellos es una ola de calor aquí en estas altitudes. Mañana ya 21-14, fuerte bajada, el lunes 22-12, no creo que eso sea muy preocupante, el martes 21-13 y luego ya fíjense la marcha que tomamos a partir del miércoles. 16-12, 16-9, 15-8, 16-7, estas temperaturas pues en mi tierra, en España, en Alicante, ya sería en temperaturas de invierno, ¿no? Pero aquí son frecuentes durante el verano. O sea que por fin aquí el calorcito se ha terminado. Yo estoy encantado con mi vida campestre. Fíjense, esta mañana, que me levanto siempre pronto, me voy a revisar que todo ande bien y que me dé un poco el aire fresco. Estaba esta mañana revisando el ciruelo que tengo y como ven pues esto empieza ya a tener buena pinta, están a punto de recoger. Tenemos ciruelos en el huerto, manzanos, nísperos, que no sé cómo se llama el árbol, igual se llama igual, fresas, en fin, tenemos un poco de todo. Da gusto, yo que soy más de ciudad que yo que sé, que un camión cargado de asfalto, pues todo esto la verdad es que me encanta, muy bien. Y claro, yo que soy más de ciudad, que como les decía, que yo que sé, pues ver cosas como esta que les voy a enseñar, pues me encantan. Esto pasó estando, no sé si fue antes de ayer o así, sentados en la terraza de la casa, una terraza posterior que da un prado, ese prado que se puede ver ahí. Y miren quién vino a visitarnos. Estábamos sentados con nuestras sillas justo ahí. Y miren quién vino a visitarnos. ¿Lo ven? Un gamo. ¿Lo ven por ahí arriba? Nosotros estábamos sentados justo detrás del poste, que es donde tenemos la terraza. El gamo estaba dándose un paseíto. ¿Ahí lo ven? Es que es increíble. O sea, es que para mí esto es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Yo creo que se despistó. El bosque está justo en la dirección en la que él va. No suelen estar por ahí a campo abierto de esta manera. Y ahí ya, si se fijan, allá a la izquierda, abajo a la izquierda, ahí empieza el bosque. Él ya estaba ya muy cerquita y a partir de ahí pues ya se metió. En fin, la vida en el campo, se la vi, como le suele decir. Esta semana de series flojo. He estado, como estuve en España 10 días, pues a ver, tengo una cuota de culebrones que ver para que la familia haya equilibrio y me dejen ver a mí el fútbol y el tenis y las series que me gustan, así que este fin de semana se tuvieron que poner al día los culebrones y no he podido ver casi nada. Esta semana sí que tenemos algo interesante y es que, ojo, porque Carlitos
se ha metido en semifinales del Master 1000 de Cincinnati. Está últimamente en una excelente línea de juego. Yo creo que la derrota que tuvo en Wimbledon pues es que jugó contra el mejor jugador del mundo, que creo que está un poco ahora por encima de su propio nivel, o como poco están igualados, pero bueno, si no es el mejor jugador del mundo, es con él, está a su mismo nivel, y perder contra Sinner, pues no es perder, porque es buenísimo. Entonces llegar a Wimbledon y caer ante Sinner, pues un triunfo total, lleva una racha fabulosa. Carlitos parece que ha conseguido controlar sobre todo la cabeza, se nota mucho el trabajo psicológico que ha hecho y juega muy bien. Como todos los tenistas, tiene sus malos momentos, pero en general está jugando muy bien y la verdad es que me apetece mucho verle en semifinales y a ver si llega a la final de Cincinnati en preparación del próximo Grand Slam que se acerca. Así que este fin de semana tenemos tenis. He aguantado culebrones. Y por supuesto empieza la Liga Española, el momento más esperado del verano. También, ¿comprenden ustedes por qué he tenido que estar todo el fin de semana pasado viendo culebrones? Pues eso, vamos a ponernos las botas de deportes este fin de semana. Además, por cierto, un fin de semana que son las fiestas del pueblo, pero aquí esto se plantea de una manera diferente. Solo hay un día de fiesta, que es hoy, montan un poco de jaleo moderado y empiezan las fiestas ahora al mediodía y mañana al mediodía cada uno en su casa, Dios en la de todos. Y el concierto principal se termina a las 10 de la noche para que la gente se vaya a su casa a descansar. Tienen un concepto bastante diferente de los jaleos que se montan en las fiestas en otros sitios. Bueno, pues si les parece, nos vamos al mercado y como siempre vamos a empezar pues dando un repaso a cómo están las posiciones del sistema especulativo en gráficos diarios que llevamos en muchos productos. Bien, empezamos con el sistema del DAX y no nos da ninguna señal. Sigue en lateral, no se mete ni por debajo de la zona RSI 40 ni por encima de la zona RSI 60 y por lo tanto no nos da ninguna señal. Para eso está diseñado así, ¿no? Cuando se mete en lateral, pues se mete a oscilar en la zona intermedia del oscilador y no da señales, ni falta que hace que las dé, porque cualquier señal que nos dé, teniendo en cuenta que lo que estamos usando es un sistema de seguimiento de tendencia, pues nos iba a dar una señal falsa. Por lo tanto, el DAX cerrado y en lateral bastante sosainas desde hace varios meses. El sistema del euro cerrado y sin novedad. Recuerden que cerramos hace unos días, a finales del mes pasado, en esta fase correctiva de aquí, después de haber mantenido un largo que dio mucho beneficio. Y ahora, pues como ven, el RSI se mueve en la zona intermedia y no da ninguna señal. Les puede parecer demasiado simple este método que les estoy comentando siempre y que sigo. Les puede parecer como muy soso. Pero es que de verdad, después de 40 años de carrera, la mayoría de indicadores no aportan nada. Es mejor buscarse uno solo, sencillo, y el resto lectura de mercado. Más importantes son, para mí, las bandas de Mogilev y las tres medias que uso. 50, 100, 200, y la Nube Ichimoku, ¿no? Porque lo tengo ahí un poco como para hacer la lectura de mercado, que al final es lo que funciona y que es lo que voy a pretender a lo largo de los próximos meses para que se vaya entendiendo bien. Por lo tanto, euro cerrado y si de momento no parece que vaya a dar ninguna señal cercana. Bitcoin seguimos largos, pero de nuevo en vigilancia. Está muy volátil, le cuesta tomar altura últimamente, aunque tocó máximos históricos recientemente. Volvemos a tener dos velas por debajo del nivel 60. Ha durado muy poco por encima, ya está otra vez por debajo. Por lo tanto, estamos en vigilancia. Teóricamente, la pérdida del mínimo la semana que viene, estas dos velas, nos daría una señal de alerta total, pero teniendo en cuenta que se está apoyando en todas las últimas correcciones en la media de 50, vamos a esperar a ver qué hace en la media de 50. Ya si rebasa la baja la media de 50, habría que cerrar. Sería ya demasiado lateral, demasiados bandazos. El Bitcoin tuvo una parte de la semana muy buena, con fuertes subidas, porque volvió a aparecer legislación favorable en Estados Unidos a las criptos y también porque el dinero institucional está entrando fuertemente, no solo en el Bitcoin, sino también en Ethereum,
y otros productos, pero está entrando mucho dinero institucional vía los ETFs, pero en la segunda parte de la semana le perjudicó mucho un comentario que hizo Bessent diciendo que no van a comprar más Bitcoin para la reserva en criptodivisas que quería establecer Trump. Y esto pues fue una pequeña decepción, estaba en niveles muy altos y ahí se paró. Ojo a las bandas de Movalev, que siempre, cuando llevan mucho tiempo constituidas, son soportes y resistencias formidables, funcionan peor cuando lleva poquito tiempo como aquí, pero aquí ya lleva mucho tiempo, entonces este nivel es muy duro de pelar, ¿eh? La zona 125.600, y por debajo, si se pusieran las cosas feas, el soporte mayor de mercado va a estar aquí en 110.000 clarísimamente, porque además de estar la banda de Movalev inferior, pues también tenemos la media de 100, que siempre es un nivel muy importante que lo refuerza. Vuelvo a repetir una cosa que ya he dicho varias veces, pero que hay mucha gente que me la consulta, por dejarlo claro. Estas medias que uso, las 3, 50, 100 y 200, esto es el Kijun del complejo Ichimoku, la línea negra, son siempre simples. ¿Y por qué uso las simples y no las exponenciales o las ponderadas o medias así que son más eficientes? Pues porque aquí de lo que se trata es de saber lo que está pensando el conjunto de mercado. El conjunto de mercado, las grandes instituciones, utilizan todas estas tres medias, pero las utilizan simples. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque las usan simples. Entonces es mejor tener lo mismo que ellos en la pantalla. Y por eso pongo las simples. Porque al final esto es la autoprofecía que se cumple a sí misma. Si se para ahí la media de 50 no es porque la media tenga un poder mágico que para las cosas. Pensar eso es completamente absurdo. Ese pensamiento mágico en el mercado es un error. Esto se daba mucho cuando hace años, cuando yo era más joven y empezaba con todo esto, con Fibonacci, sobre todo con las ondas de Elliott. Había ahí, no digo que no sea eficiente esos estudios, claro que lo son, pero que había mucha gente que lo seguía, que casi lo usaba como un pensamiento mágico. O sea, esto funciona por magia de la naturaleza y no sé qué. No, no funciona por la magia de la naturaleza, funciona porque mucha gente ve lo mismo y es la autoprofecía que se cumple a sí misma. Entonces, por eso uso las medias simples. Bitcoin, por lo tanto, largo en vigilancia. Bono americano a 30 años cerrado, tal y como estábamos. Cerramos el 11 de agosto, si recuerdan, porque estábamos cortos, los cortos no progresaban debidamente, ya se cerró. Y de momento ha estado toda la semana el RSI moviéndose en zona intermedia, por lo tanto no nos está dando ninguna señal. Para abrir nuevos cortos tendría que meterse otra vez por debajo de la zona de 40 o para abrir nuevos largos por encima de la zona de 60. SP500 sigue largo, esta posición está ganando muchísimo, lleva una burrada de puntos acumulada desde hace mucho tiempo y sigue así, está por encima de la zona 60, por lo tanto largos por completo, habría que esperar a que cruce la zona de 60 a la baja y valorar la situación. Siempre hay que hacer lectura de mercado, porque claro, aquí por ejemplo, si cogemos un microscopio electrónico, pues vemos que aquí tuvo dos velas por debajo de 60 y que sí que perdió el mínimo, pero claro, sería del género tonto el cerrar la posición que te está yendo bien justo encima de la media de 200. Jamás vamos a hacer eso. Y esa pequeña lectura de mercado pues permitió seguir estando largo, lleva tropecientos mil puntos. Es la mejor señal ahora mismo. Bueno, la Nvidia también está muy bien. Por lo tanto, largos, sin novedad y sin mayores vigilancias. Tendencia alcista. Nasdaq largo, también desde hace muchísimo. Esta señal también está dando muchísimos puntos. Les digo lo mismo de antes. Aquí tuvo una salida con... Primero, casi no se ve. Hay que coger el microscopio electrónico. A mí coger el microscopio electrónico para tomar señales como que no. Yo solamente hubiera considerado estas dos. Está justo encima del Kijun, ahí no, pierde el mínimo por muy poco, no me parece suficiente. Esto hubiéramos seguido largos y la señal está acumulando muchísimos puntos. Sí, lo que no me gusta, ya que estamos aquí, es esto. Voy a ampliar el RSI y no me gusta nada la divergencia bajista que está formando el RSI, Cuidado, esto es feo y además no soy el único que la ha visto. La he visto ya en algunos boletines de los grandes bancos de inversión que advierten de la misma. Yo la vengo vigilando desde hace un par de días también. Máximo del RSI, máximo del Nasdaq,
máximo del Nasdaq RSI en muy clara divergencia bajista. A ver, esto de las divergencias no es la piedra filosofal, ni muchísimo menos. Simplemente es un indicador más, que no es bueno, pero no es una tragedia ni implica que porque aparezca una divergencia bajista en el RSI haya que ponerse cortos. Eso es un disparate. Las divergencias avisan de que hay peligro. Por primera vez en mucho tiempo hay peligro. Que hace mucho que no se producían divergencias bajistas en esta subida. Aquí se podría haber considerado, toca máximos pero por muy poco quizá, pero no es claro, pero esta es muy clara, es la primera muy clara en toda la subida. Entonces las divergencias avisan, pero es el gráfico el que nos tiene que confirmar. Pero de momento, ojo a visor, el sistema sigue largo, pero ojo a visor, esa divergencia no es buena, es fea. El oro sigue cerrado, esto da pena. O sea, el gráfico del oro da pena. Menudo lateral, horrible, no va a ningún sitio. Se para siempre cuando cae a la zona 3300. Se para por arriba siempre que llega a la zona de 3500. Y ahí está dando vueltas. El sistema no nos va a dar ninguna señal mientras no se meta por debajo de las líneas y no tiene, por lo visto, ninguna intención de hacerlo. Así que cerrados y punto. El petróleo sigue largo, pero en vigilancia extrema. Esta posición lo estamos pasando mal, esta posición no está saliendo bien. Nos pilló al alza hace ya 2 meses cuando todo el lío de Irán y llegó a ir bastante bien. Como es seguimiento de tendencia, pues el objetivo del sistema es aguantar cuando va en una dirección, pero no va bien, está ahí con muchos problemas. Ya se ha cumplido la regla de 2 velas por debajo de 60 y perder el mínimo, pero estamos esperando para ver si pierde definitivamente la media de 200 o no, para cerrar. Entonces, parece que está aguantando la media de 100, por lo tanto, pues ya movimientos por aquí debajo la semana que viene, ya lo confirmaríamos en directo, pero nos va a obligar a cerrar. O sea que largos, pero en vigilancia extrema para posible cierre de la posición que nos daría pérdidas. En este caso no va bien. Y por último, pues otra de las posiciones que va extraordinariamente bien, pues es la de Nvidia. Como ven, nos dio la señal por aquí en mayo, como por la zona 139, y lleva un beneficio brutal porque está a 180. Fíjense, el RSI en ningún momento ha salido de la zona 60. Como ven, es un buen indicador para guiarse. Mientras no lo haga, aquí se sigue largo, se sigue la tendencia y ya está. Estos sistemas se pueden modificar y tomar beneficios parciales cuando se llega a una banda de Mogilev clara, importante, se lleva mucho ganado. Luego se puede volver a entrar si se rompe la banda, pero en principio yo los he diseñado para que sigan la tendencia, es decir, pillar las grandes tendencias y ya está. Porque al final, a la larga, la tendencia es tu amiga y es lo que más dinero te da, como iremos comprobando a lo largo de los siguientes meses y verán como no hace falta complicarse mucho la vida. Bueno, pues Nvidia, por lo tanto, largo y sin señal alguna de peligro. Y hemos aprovechado pues este repaso del sistema para ver también análisis técnico de cómo están las cosas. Hablando de análisis técnico, ayer fue vencimiento de derivados. Esto es muy importante, ya saben que se suele tener una tendencia a abrir una ventanita de volatilidad cuando es vencimiento mensual y una ventana, un ventanal bastante grande cuando es vencimiento trimestral tras el vencimiento. Eso suele ser lo normal. ¿Qué pasó ayer tras el vencimiento? Pues vamos a ponerlo en gráfico de 5 minutos, el futuro del SP500, y como vemos, pues volvió a pasar. La mayoría del vencimiento fue en la apertura, o sea, aquí arriba vencieron el 60%, luego el 40% vencen al cierre, según el mes, pero por ahí suele andar, 60-65% vencen a las 3:30. Fue pasar el vencimiento y papelón apoteósico. Bien, es cierto que no paraban ayer de salir malos datos macro, ahora hablaremos de esto, pero a esa hora no había, salieron a las 2:30, a las 4, y ahí se vio clarísimo, toda esta bajada es motivo del vencimiento. Y también es motivo de que el futuro está intentando romper el 6500 varios días y no termina de poder. Y es que hay una serie de resistencias cuantitativas. Es muy importante, porque a veces no se ven las resistencias claramente, sobre todo cuando está en subida libre, como ahora últimamente, en los gráficos, pero sí se ve en los gráficos cuantitativos. Así que, como ayer hubo vencimiento, vamos a ver, tras esta primera oleada del vencimiento, cómo ha quedado reestructurado
el tema de la gamma que nos guía. Por cierto, antes de comentar el gráfico, no sé por qué me ha venido a la cabeza una anécdota. Ayer vi una entrevista que le hacían a Carlitos Alcaraz, después del partido de ayer, no del anterior, que le decían, ¿no le ha afectado el calor que ha hecho durante el partido en Cincinnati? Y Carlitos contestó, ¿pero qué dice? Yo soy de Murcia. En Murcia hace mucho más calor. Estoy acostumbrado, a mí esto no. Y tiene razón, caramba. Murcia hace mucho calor. Más incluso que en mi tierra alicantina. Saludos a mis vecinos de toda la vida murcianos, que les aprecio mucho. Qué bonita es Murcia. Una provincia poco conocida para muchos, es una maravilla. Hay cosas muy bonitas en Murcia. Bueno, fíjense cómo ha quedado reestructurado esto. Recuerden que estos gráficos que les muestro aquí de Spot Gamma, esto del SPX Combo Strikes, esto es una idea muy buena de Spot Gamma, en la cual aquí te mezcla las opciones del SPX con las opciones del SPI, es decir, del ETF, del SP500, que como saben tiene un volumen brutal, absolutamente brutal en opciones. Entonces lo mezcla todo y te da una idea mucho mejor de cómo está el mercado. Fíjense el monstruo que ha aparecido aquí en 6.500. Es que no tiene comparativa con nadie. Es gigantesco. Este nivel es muy problemático de pasar, como se ve a simple vista, y ahí se está deteniendo en sus cercanías el SP500 Spot cada vez que llega. Este nivel lo debemos tener muy en cuenta para la semana que viene. El viernes cerró en 6.450. Cerró como por aquí, en este nivel. Tiene que romper esto, que es fácil, entre comillas, pero luego tiene este monstruo que se prolonga de 6.501 a 6.507 para ser exactos. Ahí tenemos el muro de call. Ahí está. Y en las opciones 0DTE, pues aparece también el monstruo. En 6.501 el muro de call también está ahí. Y luego por debajo, pues tiene un soporte cercano en 6.443, que de un nivel mucho menor. Pero como ven, toda la atención del mercado está en 6.500. Las posiciones han crecido en ese nivel. Si recuerdan, hace pocos días todo el espectáculo estaba por aquí en 6.400, ¿se acuerdan? Y ahora ya ni se ve aquí en los gráficos. Vamos a ver el mapa de gamma general. Esta sí que ya se hace sobre el SPX. Pues aquí aparece también el monstruo en 6.500 y como vemos el 6.450 en cambio en este mapa también parece bastante importante. El otro es más fino, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ayer cerró justo ahí en 6.450. Luego por debajo el 6.400, que este llegó a ser el igual de grande que este, pues como ven ha perdido ya mucha fuerza. El juego lo tenemos aquí. Todo lo que sea pasar claramente por encima de 6.500 aceleraría la subida libre. En general, ya que estamos con esto, yo sigo viendo lo mismo que la semana pasada. Estamos, como decía McElligott, en un frenesí especulativo bastante fuerte y el ganar altura cuesta. Porque hay mucha... Es un mercado muy especulativo, muy en manos de los memes, valores de mala calidad, también en manos de valores de calidad, como pueden ser los de inteligencia artificial. Pero hay mucho apalancamiento, sobre todo, es lo que más me preocupa, muchísimo apalancamiento, eso no es bueno. No es que haya mucho apalancamiento, es que el apalancamiento está en máximos históricos, ¿no? Y sobre todo, el mercado está caro. A ver, todo esto que estoy diciendo no significa que nos vayamos a caer mañana, ¿eh? Estas cosas pueden permanecer mucho tiempo así. El mercado ya estaba así, por ejemplo, a principios del 99 y se pasó todo el año subiendo más aún y extremando más aún todo esto. Pero bueno, son hechos reales que hay que conocer. El mercado está caro de narices. Al final siempre nos fijamos en el PER, pero también es bueno mirar otros ratios, como por ejemplo este ratio de ventas. Ya saben que a mí me gusta mucho mirar este ratio. Me da bastante seguridad en poder valorar cuando una cosa está muy cara o muy barata. El ratio de ventas ahora mismo, como ven, esto viene desde diciembre del 2000. Precio comparado con ventas está en máximos. Mercado está carísimo. Si miramos el precio comparado con valor contable,
pues también está esto por las nubes siderales. Y al final, pues fíjense, esto es el SP100, no el SP500, ojos, el SP100. Y aquí sí que hablamos del PER. Ya digo que hay ratios también muy importantes, como es el valor del SP500 comparado con libros, está a nivel máximo histórico, está más de 5 veces, 5,3 para ser exactos. Nunca había estado así, después de la Segunda Guerra Mundial. Está carísimo. Si aquí nos fijamos en el SP100 y el PER, de las 100 compañías más importantes, tenemos que el 27,2% del SP100 está en compañías que tienen un PER de más de 50. Es una barbaridad. 2/3 del SP100 están en compañías que tienen un PER por encima de 30. Barato no está. Las grandes oportunidades son, pues, cuando el mercado cae, el PER baja y puedes comprar con vistas a largo plazo y aguantar mucho, pero ahora mismo te tienes que mover más a corto plazo. La música puede seguir sonando en la sala de baile durante varios meses más, perfectamente, y mientras esto se exagera más aún. Pero si tú estás intentando entrar con vistas al muy largo plazo, pues la verdad, pues muy interesante no parece que sea este precio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto pues no deja de ser otro dato más que está ahí. Cualquier día de esto nos vamos a acordar de todos los datos juntos. Está muy caro. Además hay otras cosas no tan buenas en este mercado tremendamente especulativo. En el informe de este fin de semana de mi compañero JJ Montoya, que siempre me da permiso para poderlo mostrar, por supuesto, pues habla de McElligott, y McElligott está advirtiendo de una cosa, que es que la estacionalidad del VIX desde el año 1990 es desfavorable. Bueno, ya saben cómo son estas cosas. La estacionalidad es un promedio. Hay años en los que se cumple, hay años en los que no, pero se cumple más años que en los que no se cumple. Nunca sabes y tienes que estar echándole un ojo. Y aquí McElligott advierte sobre la estacionalidad que suele tener el VIX desde 1900 ahora a partir de este momento. Como pueden ver, la estacionalidad del VIX tiende ya a partir de mediados de agosto, a partir de este momento, a subir mucho. A subir mucho durante los próximos 50 días. Cuidado. Y ya a partir de ahí tiende a volver a bajar y a normalizarse. Entonces, estas volatilidades tan bajas que estamos viendo ahora, estamos en la línea roja, bueno, estamos más o menos en la estacionalidad normal, como pueden ver, pero a partir de ahora la estacionalidad empeora mucho. También es importante que tengamos en cuenta lo que van a hacer los fondos de control de volatilidad, que es un colectivo que ha estado comprando mucho en los últimos tiempos. Bueno, pues ahora ya no está tan claro que vayan a seguir comprando. Ahora ya están en el mercado en un sitio que pueden ir en dos direcciones. Dice que si en las próximas 2 semanas la bolsa se mueve poco, van a comprar unos 41.000 millones de dólares, que es mucho dinero en 2 semanas. Pero si los movimientos son más grandes, empieza a moverse más del 1% al día, entonces van a pasar a vendedores y venderían 22.000 millones. Luego continúa en el informe hablando de una cosa que me parece de una importancia extrema y que tenemos que comentar, y es que, a ver, al final este mercado está subiendo por las recompras de acciones propias que están siendo brutales. Ahí las tienen, estamos batiendo récord. Las recompras son tremendas. 7.000 millones diarios casi de recompras están entrando. Luego está entrando mucho dinero de todo el mundo en el complejo de la inteligencia artificial, como todos sabemos. También los fondos de control de volatilidad, los fondos de los CTAs, toda esta gente está comprando mucho. A estos les queda ya poca gasolina, pero hasta ahora ha sido un factor muy importante. Y luego también hemos tenido compras del segmento retail, como dice aquí Brian Garrett, que han sido muy importantes. Compra mucho dinero. Bien, tenemos que cambiar, es muy importante que hay que cambiar el chip que teníamos hasta ahora de los inversores minoristas y de las manos fuertes. Durante muchos años, décadas, el inversor minorista era un partícipe en el mercado muy pequeño
al que se le comían, de ahí el título de mi libro, Leones contra Gacelas, al que se le comían literalmente los leones, las manos fuertes. Pero en los últimos tiempos esto ha cambiado. El colectivo minorista se ha convertido en un colectivo enorme y ya no funcionan las cosas como antes. Antes era muy fácil, había que hacer lo contrario de lo que hacía el segmento minorista. Y eso solía funcionar. Así de fácil. Pero hoy en día esto no funciona así. Han adquirido una importancia tan grande que las reglas del juego cambian. Como pueden ver, aquí Brian Garrett muy acertadamente dice que el grupo de inversores minoristas ha cambiado las reglas del juego del trading tradicional y entender sus flujos se ha convertido en una pieza clave del mercado. Hay que quitarse de la cabeza, aunque no lo ponga aquí, eso de que hay que hacer lo contrario de lo que hacen los inversores minoristas. Esto ya no funciona así. Se ha convertido en un colectivo tan grande que es un colectivo que mueve mercado también. Es un colectivo mucho más psicológico, posiblemente, que se basa mucho menos en datos macro. Recuerda en el vídeo del domingo pasado, el mercado no es la economía, esto ya no funciona así. El mercado no se va a mover en función de los datos macro, eso era antes. Ahora los minoristas pueden comprar por otras cosas, porque les gusta los memes, porque les gusta no sé qué, pero el caso es que entra un pastizal al día y eso mueve el mercado. Tenemos que adaptarnos nosotros al mercado y no el mercado a nosotros. Así que fuera ese chip que teníamos hasta ahora. Y de hecho Garrett dice, creo que este colectivo seguirá siendo el motor del mercado. Pues si siguen comprando los minoristas por la razón que sea, pues bien, pero es dinero que entra. Y seguirá entrando dinero en small cap, o sea, en pequeñas compañías y en memes. Y ya está. Y es lo que hay. ¿Cuánto del volumen del SP500 es negociado diariamente por inversores retail? Es una barbaridad lo que están negociando ahora. Han llegado a estar el 28%. Están ahora mismo en el 28%. O sea, un tercio del mercado son inversores minoristas. ¿Sabes la barbaridad que es un tercio del mercado? Pues si ese tercio del mercado, con razón o sin ella, está comprando, por mucha falta de razón que tengan las compras, por muy mal que está la macro, que lo está, no le quitemos importancia a esto. Da igual. Si este colectivo decide, por los motivos que sean, como si hay un colectivo que compra por el horóscopo, pues da lo mismo. Si ese colectivo compra, el mercado sube. Y ya está. Entonces, con un 28%, casi un tercio del mercado, el poder que tiene el minorista cuando compra o cuando vende, porque igual que ahora están comprando, pues en determinado momento este colectivo puede empezar a vender. Pues ya me contarán. O sea que es muy importante. Entonces dice Brian Garrett, ¿la actividad retail realmente importa? Respuesta corta, sí. Sí, hay que tenerla en cuenta y no como un factor de sentimiento contrario. La manía retail ha parecido concentrarse en ciertos sectores. ¿Podemos seguirle la pista? Sí, contesta. Estamos hablando de uno de los analistas más importantes de Goldman, Y hemos encontrado que los inversores retail favorecen claramente los sectores de consumo discrecional y tecnología de la información. En cambio, los sectores más débiles para el retail, pues están siendo inmobiliario y utilities. Dice, no hace falta que nadie de nosotros te lo dijera, ya lo sabíamos, ¿no? Pues es lo que hay. Si a los inversores minoristas, que son un tercio del mercado, les ha dado por comprar consumo discrecional y tecnología, y no le hacen caso al inmobiliario y a las utilities, pues o te subes al carro o se te llevan por delante, porque son un tercio del mercado. ¿Qué valores son los favoritos de los inversores retail? Pues aquí habla de cuáles son. Dice que los principales valores retail han mostrado niveles de participación del 20% más y desequilibrios de compra enormes al cierre de ayer. Bueno, pues ahí los tienen. Los top serían K-Corp, Huntington, Ford, Regions Financial, Pfizer, Tesla, American Airlines, Organon, AMD, Advanced Micro Devices y, como no, Nvidia. Y tienen otra clasificación por otros parámetros, AMD, Tesla, Microsoft, Alphabet, Micron, Eli Lilly, farmacéutica, United Health, farmacéutica, recientemente esta semana ha subido muchísimo, de GS Group, Apple, Texas Instruments.
Los menos favoritos para los minoristas, pues miren, pues aquí hay una lista: Salesforce, Intel, Nvidia, Ford, JP Morgan, Union Pacific, IBM, McKesson, Intuit, Caterpillar, fabricante de maquinaria industrial. ¿Y han comprado los minoristas en la caída? Pues sí, mucho. Y gracias a ellos se han amortiguado todos los retrocesos. Con razón o sin ella, si es que a lo mismo, ya no funciona eso de que son sentimiento contrario, para nada. Compran el 30% del mercado en cada caída, pues ya se pueden imaginar. Habrá que estar muy atentos en la caída en la que dejen de comprar por la razón que sea. Entonces, pues esto está funcionando muy bien. Sigue aquí diciendo más reflexiones. Y esto es lo que a mí no me gusta. Se han vuelto sinónimos los ETFs apalancados y la inversión minorista. Dice que no en todas las partes. Seguimos la actividad de los operadores retail en ETFs apalancados. Sin sorpresa, el retail está alcista. Bueno, ya, esto está muy bien, pero cuando tomas datos de apalancamiento global, no solo en los ETFs, el apalancamiento es el máximo histórico. Esto sí que es el punto oscuro. Este sector, que es un tercio del mercado, está muy apalancado. Entonces, ante cualquier caída seria que decidan en esa ocasión no comprar, el desapalancamiento podría ser brutal y producir un movimiento brutal repentino que nadie se espera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con un mercado así? ¿Qué hacemos con un mercado así que no se comporta de la manera habitual, que está recibiendo datos macro preocupantes y no se hace caso, que está teniendo un lío con los aranceles monumental y no se hace caso? ¿Cómo manejamos esto? Pues mire, publicó ayer una nota, ayer mismo, día 15, para muchos, el mejor analista que tiene Goldman, pero no analista de los que están sentados en una mesa, de los que están en mercado. Ya les he presentado en muchas ocasiones a algunos de los otros, que son todos grandes analistas: Brian Garren, Nocerino, Pascuarello. Pero este hombre escribe muy pocas notas, Joshua Schifrin se llama. Joshua Schifrin. Que ahí la nota creo que no lo pone. Lo de Schifrin, por si lo quieren buscar por ahí, es Schifrin. Bueno, este hombre, la última vez que escribí una nota, le he visto además hasta un artículo en 0Gs dedicado a este paper en exclusiva, porque cualquier cosa que escribe la gente está muy atenta. La última vez que escribió fue cuando las caídas de abril, para decir que se había terminado, además lo dijo al día siguiente del mínimo, que se había terminado la caída y que había que comprar intensamente, y acertó. Y en los pocos escritos que hace, ha tenido grandísimos aciertos de una manera constante. Tan solo falló en una cosa, y es que se puso pesimista con el Bitcoin y evidentemente se ha equivocado, ¿no? Entonces este paper es un poco oro molido para la mayoría de la gente y hay que darle un vistazo. Como es cortito, pues lo he traducido con el ChatGPT y así no tenemos que estar todos sufriendo con el inglés. Bien, de lo primero que habla Schifrin, y no es un detalle precisamente menor, es del lío que hay con la Reserva Federal. Besen salió esta semana, ha sido una de las claves de esta semana, diciendo que él creía que la Reserva Federal podría bajar 50 puntos básicos en su reunión de septiembre. Pero el problema es que, como luego comentaremos más detenidamente, los datos macro han ido muy en contra de esa opinión. Los datos macro han mostrado una inflación tensa. Ahora le dedicamos un capítulo aparte a esto. Entonces, las posibilidades de que haya 50 puntos básicos de bajada son prácticamente nulas. Aquí Schifrin lo dice, que va a haber bajada de tipos y que va a haber bajada de 25 puntos básicos. Y cree que el mensaje general de Powell será que ante los riesgos crecientes para el mercado laboral, que está muy mal, desde que nos enteramos de los datos reales, fíjense si están mal los datos, que el candidato que ha puesto, o sea, que la persona que ha puesto Trump al frente de los datos mensuales de empleo y de IPC, del BLS, lo que ha dicho esta semana es que proponía suspender la publicación del dato, de lo mal que se está calculando. Y yo no sé si va a actuar bajo un poco marioneta de Trump o no, pero yo le doy toda la razón. En ese aspecto le doy toda la razón. El dato está tan mal
El dato causa distorsiones de política monetaria y de política económica tan brutales al tener esas informaciones de tan mala calidad que sería mejor que lo quiten y que lo den, pues no sé, trimestral o que lo den más tarde. A mí me parece que con darlo más tarde bastaría, pero claro, por cuestiones políticas y para no desatar el pánico, tanto Trump como Besen han dicho con la boca pequeña que no apoyarían la suspensión del dato, aunque supongo que están plenamente informados por el nuevo candidato de que ahí hay un desmadre, pues como, vamos, de aquí no te espero, el desmadre del bombero torero, como es ese espectáculo taurino que había antiguamente. Pues una cosa así, el dato está fatal. Y mucho me temo que las revisiones sí que son bastante correctas y que el empleo pues está con problemas, ¿no? Entonces, Schifrin cree que el mensaje general de Powell será que ante esos problemas en el mercado laboral pueden reducir cautelosamente el grado de restricción de la política, pero vigilando de cerca los datos para evaluar nuevos movimientos. En líneas generales, podría presentarse como la ejecución de la perspectiva mediana de junio. Tengan en cuenta una cosa respecto a todo esto. Powell tiene una intervención importantísima la semana que viene, el día 22, en Jackson Hole. Tradicionalmente, los presidentes de la Reserva Federal usan esa reunión de Jackson Hole para dar las pistas buenas de lo que va a pasar a continuación. De hecho, esa reunión de Jackson Hole a veces ha provocado enorme volatilidad al alza o a la baja en función de lo que se ha dicho ahí. O sea que no lo perdamos de vista. Yo diría que es el día 22, pero es un momento que se lo voy a confirmar. Efectivamente, se lo confirmo, habla el viernes día 22 de agosto, así que atentos con esto. Entonces, bueno, pues la Reserva Federal se va a tener que poner un poco a nadar y guardar la ropa. Y además no olvidemos otro dato importantísimo. La subyacente del PCE está por encima del 3%. En toda la historia de la Reserva Federal, tan solo en una ocasión ha habido una bajada de tipos con el PCE subyacente tan alto, en 1989. Y era de una manera diferente, porque en 1989 el PCE venía de caída. Es decir, estaba por encima del 3, pero venía cayendo constantemente. Ahora es al revés, ahora viene subiendo. Entonces no lo tiene fácil la Reserva Federal. Por mucho que presione Trump y Besen y todo el mundo y que bajen y que bajen y que bajen, ortodoxamente hablando, tal y como está la inflación y que ahora analizaremos cuando terminemos de repasar esto no está para bajar tipos, o está al menos para bajarlos moderadamente y estar vigilando muy de cerca. Bueno, ¿qué sigue diciendo Schifrin sobre los bonos? Dice que es un firme defensor de las estrategias, dice que su escenario base es que la tasa de fondos federales promedie por debajo del 3 en los próximos 5 años, ve pocas posibilidades de que promedie por encima del 4. Entonces dice que cree que los bonos a corto plazo ofrecerán una cobertura eficaz para carteras de activos de riesgo si la economía se debilita. Luego habla de Japón. El dólar, importante. Sigo pensando que el dólar está en una senda de debilitamiento estructural. Esto muy bueno para la inflación en Estados Unidos por los aranceles no es, La caída del dólar hace que los precios de importación automáticamente, si ya están subiendo de por sí por los aranceles, con la caída del dólar tienen un efecto de mayor subida. A que esto fácil no lo tienen. Dice que la tendencia se va a reanudar, que cree que el dólar se va a debilitar con el tiempo. En fin, aquí les pone una serie de cosas por si las quieren leer con más tranquilidad. Bien, y ahora viene lo importante. Cuando dice que qué hacemos con la renta variable, yo creo que es una posición bastante sensata y que es la que posiblemente sea más razonable adoptar. Dice lo siguiente: aunque pueden estar apareciendo ciertos excesos en algunas áreas de mercado, la tendencia sigue pareciendo alcista. Yo creo que no están apareciendo ciertos excesos, están apareciendo muchos excesos. Pero, como bien dice, la tendencia es alcista y no se va contra tendencia, no se va contra la tendencia. Ya está. Sigue diciendo, una economía que en términos generales funciona bien, no estoy de acuerdo, no está funcionando tan bien, pero bueno. La menor incertidumbre en torno a la política comercial,
eso es cierto, hay menos incertidumbre, aunque yo no veo por qué hay menos incertidumbre, pero estamos en lo de antes. Con razón o sin ella es lo que piensa el mercado, que hay menos incertidumbre. A mí me parece que la incertidumbre es máxima. Y con un mercado que hasta hace 4 días descontaba que los aranceles medios se iban a ir a un 10 o como mucho un 12%, pues ya vamos por el 19% y estamos a la altura de lo nunca visto desde los años 30 y en aquel momento la cosa no salió bien. Entonces, ¿cómo que no hay incertidumbre? Aquí discrepo totalmente con él. ¿Cómo que no hay incertidumbre en los aranceles? Esto está subiendo y tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo. Ayer mismo Trump habló de meter más aranceles sobre los chips y meter más aranceles sobre el acero, que hay pocos. Pues aún va a meter más. Y así constantemente. Además está usando el arancel como arma de política exterior. A la más mínima que respires, te mete otro palo más y ahí vamos. Y ahí vamos. Entonces, no sé por qué dice que... Pero sí, lo sé por qué lo dice, porque el mercado considera que hay menos incertidumbre de aranceles. Pero una cosa es que haya menos incertidumbre porque ya se sabe que van a quedarse altísimos y otra cosa es que pensemos que no va a haber consecuencias. Claro que las va a haber, y muy graves. Entonces, estoy de acuerdo en otras cosas y discrepo en esa visión ricitos de oro que tiene este analista, ¿no? Y a partir de aquí sí que coincido mucho con él. La perspectiva de una política monetaria más laxa, por el momento, pero de momento sí, y el entusiasmo continuo alrededor de la inteligencia artificial siguen marcando la pauta. Totalmente de acuerdo. Aún así, las valoraciones están altas. Totalmente de acuerdo. Con niveles bajos de volatilidad implícita, contratar algo de cobertura resulta razonable. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil acertar el techo. Mejor seguir la ruptura a la baja si y cuando llegue. Entonces, conclusión, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Hay una serie de factores que con razón o sin ella hacen que la bolsa lo tenga difícil para darse la vuelta, pero está cara. Entonces, creo que aquí lo que se puede hacer es seguir la tendencia, pero es el momento de contratar coberturas. Lo tengo clarísimo y estoy muy de acuerdo con él. Esa es la variante que hay que introducir ahora. Ahora están baratas y es el momento de ponérselas. Porque es de ser demasiado optimista pensar que se va a estar con la cuerda tan tensa tanto tiempo. Entonces, qué mejor que renunciar a un poco de posible ganancia futura a cambio de tener ahí un seguro que ahora mismo está razonable de precio porque la volatilidad está bajísima. Entonces, creo que ese es el enfoque, bajo mi modestísima opinión, correcto para un mercado así. La tendencia sigue alcista, nadie te dice que no vaya a seguir, pero lo mejor sería tener una cobertura y si se dispara un movimiento de volatilidad, pues posiblemente sería bueno sacar algunos cortos además, rápidos, a mucha velocidad, para poder aprovechar. Pero en el peor de los casos, pues las coberturas que te proteja y en paz. Creo que es el enfoque más acertado y recuerdo que este señor acierta bastante. Antes de pasar al siguiente punto, que es lo que ha pasado desde el punto de vista macro en la semana, que ha sido muy importante, acabo de encontrar este gráfico que antes no lo encontraba. Fíjense el endeudamiento que está adoptando ese sector minorista para invertir fuertemente en el mercado. El apalancamiento que están teniendo es una barbaridad, está en máximo. Mucho. Si vienen torcidas, el desapalancamiento puede ser tremendo, como pasó aquí en el 22, por ejemplo, pues puede llevar a una tendencia bajista sostenida durante todo un año, como pasó en aquel momento. Desde este punto de vista macro en la semana, pues hemos tenido que el mercado se ha dado un bofetón de realidad, ha hecho un caso relativo. El mercado de valores, los bonos sí han tenido más problemas, han estado bajistas durante la semana. Vemos que ayer, por ejemplo, el bono americano a 30 años volvió a bajar 0,57. El mercado se dio un bofetón de realidad con el dato de índice de precios de producción. Este indicador de precios de producción quedó fatal, y mostró que es una falacia que los precios no estén empezando a verse influidos por los aranceles.
Fíjense qué pésimo dato de índice de precios a la producción. Es la mayor subida con un 0,9%, muy pero que muy por encima de lo esperado, la mayor subida desde el año 2022. Nunca desde el año 2022 había subido tanto. Y sobre todo, fíjense en el color de los diferentes trocitos en la barra del histograma. Este color anaranjado es servicios. Como pueden ver, ahí es donde se ha concentrado toda la subida. Y es peligroso. Servicios es el 75% de la economía. Como ven, no teníamos subidas tan bestiales en el tramo de servicios desde que la inflación se fue de madre en el año 2021. En el año 2021 había dos constantes que estaban influyendo muy negativamente en este índice de precios a la producción. Uno era energía, que es el trocito en verde, en esta ocasión no ha sido así, y el otro era sobre todo servicios. Bueno, los servicios estaban desmadrados y ahora igual. El dato es extremadamente preocupante y fue un bofetón de realidad, aunque el mercado no haga caso por todas las razones que hemos expuesto. Pero la realidad es esta, que ha sido la primera vez que sin ningún género de duda se ha visto claro que es utópico e ilusorio seguir escuchando lo que dice el gobierno de Estados Unidos de que los aranceles no van a afectar la inflación en función de algún tipo de embrujo mágico, porque con las reglas ortodoxas de economía encima de la mesa sí van a afectar y siempre lo han hecho, siempre. Estados Unidos no es el único que ha subido aranceles en la historia, hay muchos países que lo han hecho y siempre ha acabado la historia igual, en mayor o menor medida con una considerable subida de la inflación y con un considerable apretón a la baja del crecimiento, siempre. Y se pensaba que ahora iba a ser una excepción porque de tanto repetirlo, pues al final algunos se lo acaban creyendo, yo desde luego no, y seguiré insistiendo hasta cuando haga falta. Igual que les dije 1000 veces que el dato de empleo era falso, pues ahora les digo esto. Ya verán cómo acabarán aceptándolo y empezando a ponerle pañitos calientes a la aceptación, que si no sé qué, que si transitorio, que si no sé qué, en fin, ya estamos acostumbrados a estas cosas. Pero el dato no hay por dónde cogerlo. La interanual igual se está tensando. También hemos tenido avisos en la subyacente del IPC, como ya saben, en días anteriores. El día 12, creo que fue, de esta semana, se publicó también el IPC, que se ha dado por considerar que fue un IPC bueno, pero yo no veo la bondad por ningún sitio, porque salió más alto de lo esperado y determinadas partes del IPC se veían muy tensas. Se ve claramente una afectación por parte de los aranceles. El gobierno de Estados Unidos salió en tromba tras la publicación del IPC. Tras esta del PPI están callados. No dicen nada. Pero tras el IPC salieron en tromba. No hay inflación. Trump dijo que baje 4 puntos. Bueno, 3 o 4 puntos creo que dijo. No sé qué barbaridad. Sí que la hay. Por favor, no escuchen a los políticos. Escuchen a los datos. Dentro de que son sospechosos casi todos metodológicamente hablando. Pero es que la confluencia de datos que nos dicen que sí que se está apretando la inflación es abrumadora. Los dos datos de los PMIs de manufacturas y de servicios están mostrando tensión en la inflación y estos datos son más fiables y mucho más difíciles de manipular. El IPC, el PCE, el índice de precios a la producción, todo nos está diciendo que los aranceles sí están afectando a la inflación, por mucho que se empeñen en decir que no. Y ahora les recuerdo lo que hemos visto antes. Si encima le añaden el efecto de que el dólar está a bajar, por lo tanto los precios de importación están subiendo. Ayer se dio el dato de precios a la importación, más 0,4% cuando se esperaba tan solo un 0,1%. Entonces, evidentemente, el mercado se está tomando esto a broma, tiene una teoría de que cree lo que dice el gobierno, de que la afectación va a ser mínima y transitoria, pero no es nada de eso. Les recuerdo el gráfico que les he mostrado antes con ese nivel de aranceles que estamos pues a algo no visto desde los años 30. Y si los aranceles afectan al crecimiento, ¿qué niveles de Producto Interior Bruto tenemos que ver para que nos preocupe en bolsa? Pues miren, esto no es lo que parece.
Fíjense, cuando peor lo hace la bolsa es cuando el Producto Interior Bruto se mueve en niveles bajos, pero aún no ha entrado en niveles negativos. Cuando el Producto Interior Bruto entra en niveles negativos, es un dato que se da con tanto retraso que en esos momentos el mercado ya está descontando la salida de la recesión y te da un promedio desde 1947 de subida del 18,3. Cuando está el Producto Interior Bruto en negativo, porque la bolsa anticipa mucho con bastante eficiencia. Entonces, la bolsa se huele cuando vienen las recesiones y entonces cuando más cae la bolsa no es con el Producto Interior Bruto en negativo, sino cuando empieza a caer, digamos, por debajo del 1,1%. Datos de Producto Interior Bruto por debajo del 1,1%, los políticos, siempre los políticos, nos van a decir que bueno, que sí, que están los aranceles afectando, que el empleo está aflojando, pero que bueno, pues está creciendo el 1, que simplemente es que se ha bajado la marcha de crecimiento. No, cuidado con eso, porque esa es la zona de peligro de verdad. Si empezamos a ver Producto Interior Bruto por debajo del 1,1, nos van a decir que bueno, que simplemente se crece más lento, pero eso nunca termina así. El crecimiento más lento posteriormente da paso a lo demás. Entonces el mercado descuenta antes la recesión y descuenta antes la salida de la recesión y por lo tanto se da paradojas como esta. Evidentemente con Productos Interior Bruto altos, ya del 2,1% hacia arriba, da exactamente igual lo que salga. Como ven, las ganancias anuales son bastante parecidas. El mercado simplemente le basta con que esté por encima del 2,1, ya lo considera bueno. ¿De acuerdo? Esto es importante. Miren lo que les decía, aquí está ilustrado en un gráfico, de cómo se están tensionando los precios de los PMIs y ISMs, que sería la línea azul. La tensión es total. ¿Cómo que no está afectando los aranceles a la inflación? ¿Y esto qué es? ¿Un mono que está dando saltos en un árbol? No, es una subida clarísima de la inflación, que no puedes obviarla, que venga a decir que no está subiendo la inflación, pero bueno, por Dios. Pero sin embargo, fíjense lo que está haciendo el IPC, que es la línea negra. Y miren el gráfico hacia atrás. La correlación entre cuando sale hacia arriba o hacia abajo los índices de precios de los PMIs y cómo el IPC le sigue al cabo de un poco de tiempo es total y absoluta. Los PMI siempre salen antes y después va el IPC. Entonces, estamos siendo de un optimista rayano ya en lo ingenuo y en lo de pardillos, pensando que el IPC no va a subir más. Y este gráfico es de los más importantes que quería ponerles en el vídeo de hoy. Cuidado. Aquí, como ven, también se disparó la inflación en los PMIs. No pasa nada, esto es temporal, ni puñetero caso. Y luego al final miren lo que pasó. Y al revés, cuando los PMIs empiezan a bajar en sus presiones de inflación, al final el IPC tarde o temprano le sigue y de manera clarísima. Por lo tanto, atención a esta divergencia porque no va a acabar bien. Es que el IPC también tiene problemas metodológicos bastante importantes como el dato de empleo que lo hacen sospechoso. Como por ejemplo esta completamente absurda partida de costes sanitarios que está metida en el IPC. ¿Pero quién ha inventado esto? O sea, ¿de verdad los costes sanitarios están muchísimo más bajos que en el 2020 o no digamos desde el 2022? ¿De verdad los costes sanitarios en Estados Unidos han bajado, no sé cuántos, un 30%, un 19% los últimos 5 años? ¿De verdad? Pregúntele a alguien que viva en Estados Unidos. Es todo lo contrario. Han subido muchísimo, pero muchísimo. Y aquí fíjense lo que está en el IPC. Con la vivienda igual, otro pitorreo. O sea, se toman unos datos absurdos que no reflejan para nada lo que está pasando, ni para bien ni para mal, con los datos de la vivienda. Entonces, esto deja mucho que desear y aquí también va a tener que meter el bisturí este hombre nuevo que ha seleccionado Trump para el cargo. En el capítulo de varios les quería mostrar un gráfico realmente curioso. Y esto es una cosa que no solo pasa en Estados Unidos, también pasa en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, en España. Fíjense, estimación del tanto por ciento de personas que tienen
30 años al menos, y que están casados y son propietarios de una vivienda. En los años, cuando yo nací, en el 60 eran el 50 y tantos por ciento. Cuando yo me casé, yo creo que me casé en el 85, sí, me casé en el 85, pues, y yo también me metí en una casa, estaba casado, casi 45%. Y ahora, el 10%. ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Desde luego la facilidad para acceder a una vivienda tiene mucho que ver, también otra serie de factores económicos, sociales y demás, pero no deja de ser extremadamente curioso cómo ha cambiado la sociedad en Estados Unidos en este aspecto y en otros países. Y otro gráfico muy curioso. Muchas veces nos preguntamos, si yo compro en máximos, igual me los trago, mejor esperar. Bueno, fíjense qué curioso. Este es un gráfico que ha hecho JP Morgan comparando qué pasa a corto plazo y ya a más plazo si yo invierto comprando en máximos o si yo invierto comprando en cualquier momento. A 3 meses, comprar en máximos te penaliza, pero no mucho, porque ganas en promedio un 1,5, mientras que comprar en cualquier momento es un 2,2. A 6 y 12 meses no hay diferencia si compras en máximos o compras en cualquier momento, pero ya a partir de 2 años sí que se ve diferencia. De comprar en máximos a comprar en cualquier momento te da más rentabilidad comprando en máximos que en cualquier momento. Entonces, lo que parece que nos quiere decir este gráfico es que no es tan peligroso comprar en máximos. Lo dejo ahí, cada uno ya que saque sus propias conclusiones. A mí me ha dejado un poco perplejo. Esta semana hemos tenido la publicación de la encuesta que hace Hartnett entre los grandes gestores de fondos. Y bueno, las cosas más importantes, voy a agrandarlo, pues pueden ser que un 68% creen que habrá aterrizaje suave, un 5% ya tan solo creen que habrá aterrizaje duro, muy pocos, y un 22% que ni siquiera habrá aterrizaje. El nivel de caja sigue siendo peligroso por ley de sentimiento contrario. Hay mucho grado de exposición y tan solo hay de caja 3,9. Solo destaco lo más importante porque esto ya lo hemos comentado en los vídeos diarios. ¿Quién cree en los grandes gestores que va a ser el próximo candidato? 20% creen que Waller, pero está todo muy dividido. Esto es muy importante. Los grandes gestores de fondos creen que el próximo candidato de la Reserva Federal va a controlar la curva de tipos. Yo también lo creo, ¿eh? Ya saben que esto es una cosa que hizo mucho, por ejemplo, Japón durante muchos años. En lugar de meterte con líos con los tipos de interés, intentas que, con intervenciones del Banco Central, que la curva de tipos se mantenga sin tensiones. Esto podría ser una realidad en breve. En mayo ya no está Powell, o a partir de mayo ya no está. Aquí ven la alta expectativa de aranceles que aún tiene el mercado, un 70% creen que será un 15% promedio, ya está superado ese nivel en los últimos días. ¿Cuáles son los riesgos de cola? Es decir, bajadas de un 20%, cosas así. Bueno, pues las posibilidades de que haya una guerra comercial que provoquen una recesión global, un 29%, aunque este es un miedo que va en descenso en los 2 últimos meses, como ven, los 3 últimos meses. Sin embargo, va creciendo cada mes más el miedo a que la inflación impida que la Reserva Federal baje tipos, un 27% ya lo creen. Incluso ayer Gosby de la Reserva Federal llegó a decir que podrían subir tipos si la inflación se sigue tensando. Ojo. Y por último, pues el trade más concurrido pues es largo de los 7 magníficos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Además, creciendo mes a mes. 45% lo consideran así, un 23% cortos del dólar y un 12% largos del oro. Y aún un último gráfico bastante curioso. 91% creen que los activos, la bolsa de Estados Unidos está sobrevalorada, 91%. Sin embargo, 49% creen
que los emergentes están infravalorados. Y luego ya, ahora sí, por último, como ven, a nivel institucional aún sigue habiendo muy poca exposición en criptodivisas. Un 75% de los grandes gestores de fondos dicen que tienen una exposición a criptodivisas nula. Y tan solo un 6% tienen un 2%, un 2%, un 4%. Bueno, pues vamos a dedicar los últimos minutos del vídeo, como todas las semanas, al paper de Hartnett, siempre razonable y siempre dando una visión fresca y alternativa del mercado. Como ven, el título hace referencia a la importante reunión de Jackson Hole, de la que hemos hablado antes, día 22, intervención de Powell. Habrá que estar muy atentos al tema. Bueno, la primera cosa que pones en ideología de mercado, dice, yo solamente espero que el mercado, dice que el mercado es esta la ideología que tiene, que solo esperan que el mercado suba más de lo que baja la moneda. Claro, es un factor a tener muy en cuenta, lo que está afectando la caída del dólar, ¿no? En todos los aspectos. A continuación hay 3 párrafos aquí bastante importantes que los voy a traducir con la ayuda del ChatGPT. Bien, pues como ven dice historia vender dólares. Historia del gráfico vender dólares. Dice 88 recortes de tipos de bancos centrales en lo que va de año, que es el ciclo de recortes más rápido desde el año 2020, ¿no? Y las acciones y el crédito anticipan que la Reserva Federal se va a sumar a la fiesta. Pero los nuevos debates sobre la independencia de la Fed, el mercado teme que se ponga alguien de la cuerda del gobierno y que se pierda la independencia, el objetivo de inflación más alto para la Reserva Federal, por culpa de los aranceles, evidentemente, controles de precios sectoriales, una revalorización del oro y el control de la curva de rendimientos, significan que disrupción igual a devaluación, siendo la disrupción de la política lo que impulse un mercado bajista del dólar, lo cual a su vez fomentará mayores asignaciones en oro, criptomonedas y emergentes. O sea que él sigue pensando que el dólar va a seguir bajando y que por lo tanto resulta interesante estar en activos que tienen algo de correlación inversa con el dólar, como pueden ser el oro, las criptomonedas o los emergentes. Dice que el petróleo y el gas natural están cotizando como si hubiera una paz entre Rusia y Ucrania, pero la geopolítica de Trump busca precios de energía más bajos para el consumidor estadounidense, eso es evidente, además lo he dicho muchas veces. Y si Estados Unidos y Rusia cooperaran en la carrera por el Ártico para poder monopolizar la ruta marítima del Ártico, más barata y segura, China también está intentando ahí meterse, y explotar el 15% del petróleo no descubierto del mundo y el 30% del gas natural, todo eso en el Ártico, el mercado bajista de los precios de la energía se profundizaría. Una consideración interesante que no había visto yo desde hace bastante tiempo. Puede ser interesante. ¿Recuerdan el interés que tiene Trump en Groenlandia? Por cierto, hablando de Rusia y Ucrania y de la paz, la reunión de ayer terminó sin acuerdo, pero con Trump diciendo que se ha avanzado mucho y que se puede seguir hablando, y de hecho ayer dijo que iba a poner aranceles de castigo a China y a otros países por comprar petróleo ruso, y tras la reunión dijo que aplazaba eso, así como diciendo hemos avanzado lo suficiente como para que pare esto, porque a lo mejor levanto las sanciones sobre el petróleo ruso, no sabemos, habrá que esperar en los próximos días. Luego, respecto a las acciones, dice que el ratio precio-valor contable está en un récord de 5,3, de esto les hablaba antes si recuerdan, una barbaridad auténtica. Ahí tienen el gráfico. Esto es el ratio entre el precio de las acciones del SP500 y su valor contable en libros. Estamos en 5,3. No visto desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes del pinchazo de la burbuja.com, que andaba todo desmadrado completamente, está este ratio en 5,1. Ahora está en 5,3, lo cual es una auténtica barbaridad. El mercado está carísimo, desproporcionadamente caro. Dice que toda esta pequeña, no lo dice yo él, pero lo digo yo, pequeña burbujilla está siendo impulsada por la asignación que tiene en mente el mercado de cualquier cosa menos bonos, y por el auge de la inteligencia artificial. Claro, que está entrando muchísimo dinero. La devaluación de divisas, que favorece los activos nominales, la demografía,
creyendo que la riqueza proviene de las acciones y no del inmobiliario, el reequilibrio global, bla, 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 de que esta vez es diferente. Si no es diferente esta vez, reflexiona él, los bonos recibirán algo de cariño y las acciones internacionales lo harán mejor que el SP500. A continuación vemos en el paper el indicador Bull and Bear, que como vemos sigue alto pero no se mueve. Mientras no llegue a 7,2, 7,3 no estará indicando que el mercado ya está muy pasado de rosca y es extremadamente peligroso. Está en zona roja, pero aún no ha llegado al nivel peligroso. En cuanto a los flujos de la semana, tenemos 33.000 millones de dólares de entrada en cash. Los activos en cash en este momento, con 7 billones y medio más o menos, están en máximos históricos. El sector minorista está muy comprador, pero el sector institucional está en la cueva, escondido, curiosamente. 26.400 millones de dólares de entrada en bolsa, 25.900 millones de dólares de entrada en bonos, 4.500 millones de dólares de entrada en cripto, que para el tamaño del mercado es muchísimo, y sorprendentemente, a pesar de su movimiento lateral, 2.600 millones de dólares de entrada en oro, que para el tamaño de ese mercado también es muchísimo. Y para terminar, voy a traducir con ayuda del ChatGPT este párrafo de aquí y este, que me parece que es donde está un poco la clave del asunto. Bien, el primer párrafo lo titula Rumbo a Jackson Hole. Recuerden, 22 viernes de la semana que viene, 22 de agosto, dice que las acciones, el crédito, las criptomonedas y el oro están en máximos, porque los inversores están entusiasmados con que la Reserva Federal se va a sumar en 2025 a la fiesta de recortes de tipos de los bancos centrales. ¿Cuál es la única pega que ven? Las valoraciones, que se ven como el único impedimento para más subidas en bonos corporativos por un lado y para más subidas en renta variable por otro lado. Las valoraciones están muy altas, pero ya saben cómo son estas cosas, ¿no? Las valoraciones pueden seguir altas durante mucho tiempo. Sigo leyendo. Descontando recortes de la Reserva Federal para atajar la debilidad del mercado laboral, que es un hecho, ya lo hemos dicho antes, y rescatar al Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos tiene un problema gordísimo. ¿Por qué? Pues lo pone aquí. Porque la madurez media de la deuda del gobierno estadounidense es de 5 o 6 años, por lo que el rendimiento de los bonos americanos a 5 años debe caer a menos del 3,1% para poder estabilizar el disparate de pagos de intereses sobre la deuda que están teniendo, que ya es de 1,2 billones de dólares, que es muchísimo. Pero atención a lo que advierte Hartner. Un Powell dovish en Jackson Hole podría ser compra con el rumor, vende con la noticia y toma beneficios. O sea, que cree que si Powell está dovish, la bolsa, que ha subido muchísimo a cuenta de esto, de que se va a poner más blando, de que va a bajar tipos y va a estar más blando, en lugar de subir, podría tener una toma masiva de beneficios. Puede ser, no lo sé. Último párrafo, disrupción igual a devaluación. Él sigue insistiendo, lleva ya mucho tiempo diciendo esto, en que la administración de Estados Unidos necesita un boom y una burbuja en 2025-2026 como camino más fácil para revertir la trayectoria de la deuda y el déficit de Estados Unidos. Y eso es así. O dejas que suba mucho la inflación o colocas un boom y una burbuja. Eso sí puede ayudarles en su objetivo. Y es muy posible que Hartner tenga razón, lleva insistiendo mucho en esto, de que lo que busca Trump y su gobierno es provocar una burbuja para que le solucione los problemas de deuda y déficit. Déficit fiscal se refiere aquí, no comercial. Sigo. Lo que convierte al mercado bajista secular del dólar en un tema de inversión claro hacia 2026. Y explica por qué los inversores globales siguen evitando la deuda pública a largo plazo y prefieren acciones y crédito históricamente caros. Tan caros, están por las nubes. Nuestra visión, la opinión de Hartner. Oro, criptomonedas, materias primas y mercados emergentes serán los grandes ganadores, ya que los inversores están buscando coberturas frente a la inflación, que es un hecho, aunque el gobierno diga que no, y frente a la devaluación del dólar. Entonces, Hartner recomienda oro, criptomonedas, materias primas y mercados emergentes. Y aquí habla de algo que ya hemos visto, que lo acabo de comentar hace unos minutos, que la encuesta global de grandes fondos de inversión de Bank of America de agosto revela que tan solo el 9% de los grandes gestores
tienen algún tipo de exposición a las criptomonedas. En función de sus activos, apenas tienen una exposición a las criptomonedas del 0,3%, nada más. Mientras que el 48% de estos fondos tienen una exposición al oro y por un 2,2% del total de sus activos. Lo que pretende decir Harnett es que si el gran gestor de fondos empieza a buscar la criptomoneda, Bitcoin sobre todo, para meterlas en sus carteras, el potencial que hay aquí es apabullante. Apabullante. Pues hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, recuerden darle a un like, que nos ayuda mucho. No se cansen de darle al like, que es importante a todos los vídeos. Recuerden que todo lo que he dado son mis opiniones personales, que yo me equivoco muchísimo y que me tienen que hacer el caso justo. Eso está muy claro, ¿eh? Por favor, sean prudentes con lo que les digo, porque me equivoco más con una escopeta de feria, como todo el mundo. Les espero mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos y les deseo que pasen un muy buen fin de semana veraniego, que disfruten de la familia y empieza la liga de fútbol, a disfrutar otra vez. Y Carlitos, que no se les olvide. Cariñosos saludos desde Suiza, desde una Suiza que, como han visto al principio, se va a despedir del calor ya. Gracias, hasta mañana.